Hablemos de política. Ayer hablamos, Jenny, y tuvimos invitados especiales hablando del tema de las elecciones, de las precandidaturas, de las aspiraciones a la política, qué óptica se ven esos nombres. Y aquí tenemos un especialista para que nos hable, por ejemplo, de lo que ayer hablábamos y que es tema que a nivel nacional también están analizando y debatiendo, y es la candidatura de Alejandro Char a la presidencia de la República, que por firmas. Entonces dicen los comentaristas y entendidos en la materia que lanzar ahora una candidatura por firmas en este momento no es para que se obtengan las firmas que se requieren, que ya seguramente las firmas están, que ya están preestablecidas o ya están ya conseguidas, que sea para de pronto evitar el paso o el apoyo que se le está dando a Petro en la costa norte del país. Son otros comentaristas que tienen ese tipo o puntos de vista. Jenny tiene una invitada especial que tiene un conocimiento muy profesional de la política. Así es, Osvaldo. Bueno, y ella la presentamos siempre y la utilizamos para que nos dé una información y nos abra la mente en lo que tiene que ver con este análisis político. Y ella es Priscila Celedón Consuegra, magíster en Ciencias Políticas, abogada colombiana y es certificada como coach internacional. Y por eso siempre buscamos a personas que nos puedan dar o abrir la mente en torno a estas noticias que tienen que ver con esta candidatura a la presidencia de la República por firmas del exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Doctora Priscila Celedón, la primera inquietud es, la gente piensa que esta es una candidatura como para aguantar. Cerrar el paso. Exactamente. O contrarrestarle el ímpetu, por ejemplo, de simpatía que tiene la costa por Petro. ¿Usted qué piensa? Buenos días, Osvaldo, Jenny y la audiencia. Gracias por abrirnos el espacio. Bueno, en este momento Colombia está muy cercana a lo que está pasando en diferentes países latinoamericanos. Y eso es producto de varias situaciones. Es situación de los gobernantes de la época de la pandemia. O sea, América Latina le fue muy mal en la pandemia. Antes de la pandemia teníamos una situación de comienzo de crisis económica que todos los organismos internacionales estaban preocupados que si íbamos a comenzar una nueva década perdida de América Latina. Sin embargo, lo de la pandemia agravó las cosas en todos los países latinoamericanos y en el mundo, pero especialmente a nosotros nos golpeó muy duro y además desnudó los niveles de pobreza, desigualdad y aumentó la pobreza de una manera significativa. Cuando eso ocurre y no se tienen gobiernos fuertes, sino débiles, ¿sí? Gobiernos de profesionales que de pronto todavía no estaban maduros para atender un gobierno, para asumir un cargo de esta naturaleza, sino que tienen mucho que ver con los empaquetamientos nuevos de la democracia digital, pues lo más seguro es que vienen posiciones extremadamente encontradas para los momentos de las elecciones presidenciales, de tal forma que el planteamiento de un enemigo que el uribismo lo ha repetido una y otra vez, que son más expertos en temas de guerra, es siempre tener un buen enemigo para poder contrarrestarlo. Y además nosotros hemos sido uno de los países más afectados por la manipulación política en épocas de elecciones especialmente, y especialmente de los gobiernos. Sí, eso lo dicen los estudios de Oxford sobre estos temas. Entonces, lo que está pasando, obviamente lo que están diciendo ustedes es cierto. O sea, va a haber muchas candidaturas buscando encontrar el personaje, el perfil, las alianzas que generen un contrapeso efectivo para el candidato que se perfila. O sea, ahí hay que mirar muchas cosas, ¿sí? Evidentemente el tema de las firmas que estaban diciendo es un tema que hay que mirarlo con cuidado.
porque lo que está mostrando las firmas, la elección por firmas, es la crisis de los partidos políticos, que también es un tema internacional. O sea, en este momento son demasiados los partidos que están en crisis, y además partidos jóvenes, o sea, todos los partidos jóvenes, y no sé si se acuerdan, se atomizó el tema de partidos en Colombia a comienzos de este siglo, y muchos ya nadie sabe dónde están. No, que yo estoy en este partido, pero me pasé para este, pero es que voy a regresar a este, de manera que el tema ideológico primero está totalmente confuso, y las elecciones por firmas buscan es como una validación, como una primera muestra de fuerza, ¿sí? Cuando de pronto no serían necesarias, ¿sí? Los asesores están proponiendo este tipo de actividad como una etapa que además también sea estratégica para que los candidatos de alguna manera arranquen campaña antes de campaña, ¿sí? Es en ese camino que yo veo esto. Obviamente, pues Alejandro Char es un candidato fuerte que independientemente de cualquier de todas las contradicciones, de todos los choques que puedan hacer contra él en el mundo institucional, en el mundo del ciudadano que ha visto cambios en una ciudad y no ve ni ve estancamiento en otras. El nivel de estancamiento de los vecinos ha sido muy significativo. Por ejemplo, el estancamiento de Cartagena es muy, muy significativo. Entonces, ante esa situación, obviamente, la fortaleza de una época que es paradójica, porque estamos con más pobreza que nunca en este momento, en este periodo por la pandemia, los puntos alcanzados, los problemas sociales que tenemos, pero a nivel de auge del desarrollo de proyectos que fueron contundentes en la ciudad, tanto en el suroccidente como en el norte. Obviamente que nadie le podrá decir que no hay cantidad de alcaldes que quieren copiar ese modelo, ¿sí? Doctora Priscila Celedón, ¿y cómo se categoriza al exalcalde Alejandro Char? ¿En el centro o en la derecha? Bueno, este planteamiento del centro, de la derecha y de la izquierda, a mí casi me está llamando mucho la atención de que se está utilizando más como una estrategia de choque que como una realidad. Evidentemente, Alejandro es un hombre de centro, ¿sí? Ahora, el problema en Colombia es que la polarización es de tal magnitud que la búsqueda que se está haciendo es ver cómo ponen a uno en la derecha o en la izquierda. Y cualquiera que lo pongan en la derecha o en la izquierda es para atacarlo, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, no es un acto real. El domingo hubo una columna importante de Enrique Santos, no sé si la pudieron ver en Los Danieles, que me pareció supremamente oportuna, en donde decía que nosotros íbamos a terminar en el esquema que está viviendo Chile, que se avanzó, Chile ha avanzado de manera significativa en un cambio. Sin embargo, como los cambios no están consolidados, en el fondo no van en una dirección planificada, ni mucho menos, sino que es parte de la protesta del ciudadano, de la situación, ¿sí? Entonces, por un lado, tienes una constituyente con la presidencia de una mapuche. Eso hubiera sido absolutamente imposible pensarse en los últimos 50 años o en toda la vida de Chile. Sin embargo, eso no ha... Los cambios y la cantidad de gente joven y diferente que entró en la constituyente chilena no ha tenido nada que ver con las posiciones que están uno de extrema derecha y uno de extrema izquierda en la punta de las elecciones que van a vivir este domingo en la presidencial. Eso es muy, muy complejo, ¿sí? Porque en el fondo no es tan cierto. O sea, los extremos son malos, ¿sí? Los extremos son malos. Muchos extremos han terminado en dictaduras tan malas como de izquierda como de derecha, y eso es lo que, o sea, hay que ahondar sobre estos términos, porque estos términos no son lo que parecen, ¿sí? Y nos llevan a caminos que no son los que queremos, ¿sí? Nosotros necesitamos una reflexión, un cambio
con algo de calma y con un paso en una dirección de integrarnos. ¿Sí? Nosotros no podemos seguir en manos de los que nos están polarizando, de los que nos están generando polémica de un lado o del otro, y además hablando de la izquierda y derecha. Después la izquierda y la derecha no saben realmente qué es eso, y les agrego algo como para terminar este mensaje. En los estudios de neurociencia, el cerebro aparentemente tiene mayor predominancia para una línea y para otra, no como un acto consciente, ¿sí? Sino como un proceso que viene en el proceso genético. O sea que eso es genético en ese aspecto. Eso es de los estudios que en este momento la neurociencia asociada a la política, o sea, la neuropolítica, está entregando nuevos elementos de muchas cosas. La mayoría se están volviendo peligrosos en manos equivocadas. Por ejemplo, le dicen a un partido o a un grupo, miren, el mejor candidato para poner es este porque la forma de su cara genera confianza, y esto está probado en no sé cuántas resonancias magnéticas que hemos hecho en investigación, por ejemplo. Eso es ciencia. Yo creo que parte de las razones por las cuales tenemos el presidente actual tiene que ver con eso. Entonces, de hecho, estoy haciendo mi tesis de doctorado sobre los nuevos mecanismos de manipulación política en la era de la democracia digital. Entonces, a mí me inquieta mucho que lo que se diga, que el elegido, que la forma como se empaqueta acorde con los datos que tienen de todos nosotros, que acaba de sacar un libro importante, valdría la pena sugerirlo, sobre los manipulados, del dueño de Facebook, nos está mandando Zuckerberg. Sí, Zuckerberg. Nos está mandando a una línea o a otra en donde de alguna manera todos somos manipulados, ¿sí? Porque la información que a mí me llega no es la misma que les llega a Jenny, ni a usted, Osvaldo, ni a muchos, a cada grupo y a cada, acorde con como nos seleccionan, llega la información, ¿sí? Eso es de las cosas más delicadas, porque nos reafirma lo que queremos escuchar, ¿sí? Y de la forma que lo queremos escuchar, y esa no es la realidad. Eso es interesante. Sí. Yo creo que vamos a tener que dedicarle otros espacios a su doctorado sobre un tema tan interesante como ese. Como, por ejemplo, en esta campaña, doctora Priscila Celedón, esto se va a poner más fuerte en el tema de esa polarización. ¿Y qué se va a utilizar? Si es que con todo el análisis que se ha hecho, ¿qué se va a utilizar para llamar la atención de los votantes? Bueno, yo pienso que van a seguir el mecanismo que aparentemente ha dado muchos resultados, que ha sido lamentable para los colombianos. Por ejemplo, todos los mecanismos y mentiras utilizados y estrategias utilizados para generar miedo y para que ese miedo se transforme en un voto de miedo, ¿sí? Un voto que nosotros todas nuestras decisiones son emocionales, eso está probado. O sea, no hay forma de que por la razón realmente estemos tomando las decisiones correctas. Eso ya está probado también por la neurociencia. Entonces van a generarnos miedo y odio, como le funcionó en la campaña del no. Ahora bien, en este momento hay un grupo de ciudadanos cada vez más grande, ¿sí? Y hay un grupo enorme de clase media que pasó a la clase de pobres, que pasaron 3 generaciones nomás para llegar y dar el paso y al ascenso a la clase media, y ahora mismo los están volviendo a la clase pobre. Eso creo yo que va a cambiar. Los discursos tendrán que cambiar y tendrán que cambiar los métodos, porque ninguno que está viviendo realmente con menos de 3 comidas al día, con una circunstancia en donde que el gobierno no ha tenido la empatía que necesitaba tener ninguna de ellas, ese tipo de personas no va a votar por el miedo a esa realidad que le quieren construir, sino va a votar con el miedo real, ¿sí? Entonces, yo creo que en ese sentido Colombia va a ser un muy buen laboratorio para mirar cómo estos mecanismos pueden no funcionar en ciertos momentos y en ciertas circunstancias. Estamos por mirarlo, ¿no? Claro.
Oiga, yo quiero una pregunta que me hace una oyente. Ajá. Me están preguntando, ¿es posible que un candidato que quiera dirigir solo, siendo éticamente correcto, sin tener que tomar una posición extrema, derecha o izquierda, se dé en la realidad y sea práctico en el ejercicio de la política? Sí, es posible. Yo no solamente lo creo, sino que yo he acompañado y entrenado profesionales que lo han hecho bien. Yo entreno desde la ética y desde los valores a los políticos. Y aunque les suena a varios, intentan hacer bullying con eso, pues muchos han sido premiados. Lo que pasa es que lo que más se ve es lo que es escandaloso, lo que es negativo. Y el problema de fondo sobre eso, que para mí es, digamos, lo más crítico, lo que realmente nos acerca a Venezuela y a otros países que han vivido esta misma circunstancia, es que cuando el nivel de corrupción de un país trasciende todo, ¿sí? Cuando no hay fronteras para nada, o sea, cuando el grupo de corrupción pueda hablar libremente de lo que están haciendo como si fuera una gracia y no un acto delincuencial, públicamente entre ellos, socialmente, que fue lo que pasó en Venezuela, pues la posibilidad de cambios radicales que pueden llegar a lo mismo, ¿sí?, se acrecienta de manera enorme. O sea, realmente nosotros estamos un poco como la metáfora de la rana en el agua tibia, ¿sí? Claro. Si a la rana la meten en el agua caliente, si mañana hay un golpe de estado con todos los hierros aquí, pues todos reaccionamos. Pero eso de que nos han puesto en un agua fría y se va tibiando y creemos que todo está casi normal, que es normal el nivel de corrupción, que es normal que no tengamos instituciones fuera del control, o sea, que realmente ejerzan control. Cuando creemos que todo eso es normal, sí, estamos bastante en el punto de mayor riesgo. Como democracia, la democracia está muriendo. Hay en este momento muchos libros que se han escrito sobre el ocaso, sobre el crepúsculo, sobre la muerte de la democracia, y se está refiriendo a esa angustia que está viviéndose no solamente en Colombia, sino en otros países en donde esto está pasando. Y Venezuela ya es el caso, ¿sí? O sea, Venezuela llegó a un nivel de corrupción tal en donde se buscó un cambio radical. Ese cambio radical se volvió peor que lo que estaba tratando de resolver. Eso no significa que eso pueda pasar en todos los casos, sino que el poder es más adictivo que la heroína, ¿sí? Eso es una situación compleja. Entonces pasó así, y cuando eso pasó así, entonces se perdieron todas las fronteras y digamos, se perdió como aún la estética del poder. Ya la ética estaba perdida hace tiempo, pero la estética de parecer una X cosa se pierde completamente. Entonces estamos en un momento de gran debilidad en ese sentido y necesitamos efectivamente retomar el centro, que reflexione, el centro que proponga ideas de integración. Eso no va a ser fácil, porque el esquema que nos han montado y que nos vendieron durante más de 12 años ha sido del choque, de la confrontación. Y no tenemos una historia colombiana que nos dice que hemos vivido más de 6 golpes de Estado el siglo pasado y nadie nos sintió como que sí, porque eran unos golpes civiles. No, es que está muriendo de la democracia, está en peligro, entonces vamos a hacer este cambio y vamos a controlar al resto, y no importa la cantidad de muertos que eso dejó en cada caso, ¿sí? Entonces, sí, estamos viviendo un momento bastante complejo y tenemos que mirar más allá de las redes sociales, de lo que nos quieren vender. Que recordemos todo el tiempo que lo que nos llega en redes sociales es porque hay un algoritmo que nos pone en ese punto. A mí no me llegan conspiraciones ni nada de eso, pero a otros amigos sí les llegan, por ejemplo. Porque es lo que revisa, porque es lo que le interesa y ya se identifica, claro. Exacto. Bueno, y cuando uno ve tantas situaciones que uno dice, bueno, que el cartel de la toga, todo es corrupción, ¿verdad? En un aparato tan importante que es la justicia. El caso ahora del señor Matus,
Pero mire la pregunta que me hace. Jueces, ya te termino, Jenny. El caso del aeropuerto de Barranquilla, donde un interventor no hace interventoría y autoriza pagos y pagos y pagos. El caso de Brecht, el robo de Bogotá, los alcaldes que ha tenido, que el cartel de la hemofilia, bueno, tantas cosas. Ahora sí, pregunta Jenny. Eso uno, ¿qué hace en este caso? Relacionado con esa pregunta, Osvaldo, es que un oyente me está diciendo, pero el problema es que el ético al ejercer se encuentra con una red corrupta que ejerce presión y amenaza, y ante eso, ¿qué se hace? Bueno, lo primero que debe ocurrir en Colombia para retomar el rumbo es retomar la justicia. En un país donde la impunidad es tan alta, todo el mundo sabe que va a salir libre o va a tener casa por cárcel o no va a tener ningún problema, se regresa a la ley de la selva. Cuando nosotros como sociedad hace un par de siglos se llegó al esquema de los tres poderes, era para que el poder, el concepto de Montesquieu era que el poder controle al poder, que el poder detenga al poder, ¿sí? Entonces por eso era el equilibrio de los tres poderes y por eso es tan importante en la democracia ese equilibrio. Cuando hay impunidad está presente la ley de la selva. Entonces ustedes lo ven en el diario vivir. La gente ya prefiere linchar a un delincuente que entregarlo a la policía, ¿sí? La gente prefiere arriesgarse a que le pueda pasar algo y controlar a un delincuente que esperar a que lo venga a hacer alguien más, ¿sí? O sea, la justicia por la mano, la defensa. El otro día salió un señor de 85 años que se defendió en su casa y mató al ladrón. O sea, cuando eso comienza a pasar es porque yo ya no creo que hay ninguna institución que vaya a hacer justicia o que me vaya a defender, ¿sí? Eso es la parte más delicada. O sea, puede haber un gobierno malo, puede haber un Congreso malo, pero no se puede tener un sistema de justicia acabado, porque ahí sí se pierden todas las líneas. Entonces, evidentemente, es lo mismo una cosa que otra, ¿sí? Doctora Priscila Celedón, mire, yo pienso que nuestro papel, el papel de todos nosotros, todos ciudadanos, de los periodistas, de todos, es formar, orientar. Usted es un orientador, usted es una conductora, usted tiene estudios, tiene conocimiento. Yo quiero comprometerla por lo menos una vez a la semana que usted oriente a la gente también, porque estamos en un momento coyuntural en el que el país necesita orientadores, pero no parlanchines, es decir, personas que tengan conocimiento, que sean equilibrados, que sepan cómo conducir, orientar a una gente que está ávida. La gente no sabe qué hacer. La gente, del primer WhatsApp que llegue, la gente no sabe qué hacer, qué responder. Y es una avalancha de información, de falsas noticias, de temores, de miedos que realmente nos preocupa. Yo pregunto, quienes nos dirigen en este momento al país y a los grandes países, ¿de dónde salen? De grandes universidades. En Colombia, de las grandes universidades, ¿dónde está la ética, por ejemplo, que debe imperar en ese proceso para formar a estos líderes bajo estas directrices, de estos parámetros de la ética, que manejen bien, que sepan cómo llevar un país no al despeñadero en el que estamos nosotros? Es decir, el papel de las universidades también es importante. Entonces, dos aspectos que quiero enfatizarle y puntualizar. Uno, acompáñenos, porque realmente necesitamos orientar. Y dos, ¿qué hacer para que realmente la ética juegue un papel importante en nuestros estudiantes? Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, en lo que yo pueda aportar, pues cuenten con ello. De hecho, ya les digo que mi posición es entrenar a los jóvenes y a los mayores también, que les interesa conectarse para gobernar desde sus valores. Eso puede ser complejo, pero es lo que debe ser y es lo que también los hace más sanos. Solamente como para comentarles, hay muchos congresistas, hay muchos políticos enfermos, ¿sí? Que no lo van a decir porque esa no es la imagen que quieren vender. Están enfermos, hay varios que son alcohólicos, hay varios, o sea, hay una serie de situaciones que para poder mantener lo que quieren plantear, lo que quieren mostrar, terminan enfermos, con familias que no están sanas, ¿sí? De manera que es una enfermedad compleja. La ética pública
es indispensable. Yo en algún momento dicté algún curso en la Javeriana sobre eso a funcionarios, y a mí me parece que precisamente se quiere toda esta confusión, se quiere que nadie sepa de eso, se quiere todo esto para que así ocurra. A mí me parece que las universidades están debiéndonos, pero también entiendo la situación que ha ocurrido. Las universidades en otras partes, precisamente por los regímenes que hay, de alguna manera están conectadas y tienen algunas consultorías con gobiernos, pero eso no las hace que tengan que callar o que mantengan unas posiciones políticamente correctas, ¿sí? Y no puedan presentar resultados de situaciones críticas. Yo siento que en Colombia, obviamente hay excepciones, pero que el hecho que las universidades se hayan vuelto contratistas del sector público ha hecho mucho daño, ¿sí? Que de pronto no teníamos la democracia lo suficientemente madura para que ese paso se diera. O sea, eso no significa que sea dañino per se, solo que si la democracia está muy débil, pues entonces la contratación pública de alguna manera detiene y limita, como vimos en los meses anteriores con las cosas que pasaron, y las universidades prácticamente no dijeron nada. Hubo algún impacto fuerte, entonces todas hicieron un solo documento conjunto, pero realmente hay como también esa confusión nacional, la confusión de la democracia también daña y deteriora las instituciones que deben participar en dar orientación, como bien usted lo dice, don Osvaldo lo señala de la manera adecuada, ¿sí? Bueno. Eso nos está haciendo mucho daño, y entre otras cosas porque se cree, esto es otra cosa que también lo vivimos nosotros los ciudadanos. Nosotros creemos que la única falta de ética pública es el robo, ¿sí? El robo abierto del erario, ¿sí? Evidentemente ese es el más fuerte, el más visible, pero el funcionario, como varios que he visto, que lo han dicho además con orgullo abiertamente, es increíble. Hay dirigentes que han dicho, yo me gané esto, pero yo nunca estuve, yo no tengo idea de esto, pero ahí lo vamos a hacer bien. ¿Cómo así? Eso es una falta a la ética pública gigantesca, porque esa persona va a hacerlo mal, va a despilfarrar o a no utilizar los recursos públicos para lo que tienen que hacer, se tiene que hacer, y por tanto el impacto a veces económico y especialmente social puede ser mucho más grande que el que se robó una plata. Y no estoy diciendo que el uno sea mejor que el otro, claro, ¿sí? Sino que el impacto en la comunidad del que lo gobierne, porque no tenga ni idea, porque en su vida había gobernado no había gerenciado ni una tienda de barrio, ¿sí? Y que de un momento a otro queda en un cargo nacional o local de importancia, esas personas nos van a hacer un daño gigantesco. Y eso es, le llaman eso tiene un nombre también en temas de derecho penal. O sea, esta parte omisiva, esta parte de tomar decisiones equivocadas es supremamente grave. Entonces el tema de la ética pública hay que comenzarlo a estudiar de manera seria. Sí. Bueno. Me parece interesante. Bueno, doctora Priscila Celedón, bueno, gracias por su tiempo, y la próxima semana vamos a estar llamándole el día que le quede más fácil, nos ponemos de acuerdo con usted a través de Jenny. Los temas que le parecen. Y los temas que usted cree que pueden ser más constructivos. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes, muy amables, y bueno, con mucho gusto. Estén muy bien y saludos a toda la audiencia. Buenas gracias, gracias por su tiempo. Priscila Celedón, una figura muy profesional, Jenny. Sí, aquí nos están diciendo que les agradó la intervención. Sí, vamos.